cosas, la, las dos cosas se tienen que llevar de la mejor manera y las dos se tienen que llevar a la par, a la par. Entonces es por eso que cuando uno hay realidades mentales, psicológicas, que no se van a resolver con la oración. No. O sea, hay situaciones, por más fe que yo tenga, por más camino que yo tenga, hay realidades que se van a resolver es con la ayuda profesional en relación a la psicología, a la mente, a todo ese proceso. Y la vida espiritual me va a ayudar a llevar, ¿cierto?, de la mejor manera y en un equilibrio esa realidad, porque estoy tratándola con las personas expertas de la mente, de la psicología, pero a la vez también la estoy llevando y estoy comprendiendo. Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces nosotros en la dirección espiritual o en una confesión tenemos que decirle a la persona, esto no es un problema, esto no es un problema espiritual, esto es un problema psicológico. Tú tienes que ir a resolver esto a donde un psicólogo, porque aquí hay un pasado, aquí hay una historia, aquí hay unos componentes, aquí hay unos traumas, aquí hay un montón de cosas. Entonces, vamos, porque lo que veo inclinado también era esta expresión, es decir, ustedes ya están hablando de la salud mental, ya lo están hablando, entonces ahora vamos a decir, ¿por qué es importante también la dirección espiritual? Porque es que la dirección espiritual, porque ya inclinado hacia este lado, el camino de la vida espiritual nos va a ayudar a comprender, más no a veces a sanar del todo esas realidades mentales. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esta expresión que acabo de decir, porque con la vida espiritual yo voy a entender que yo con esta situación mental sigo siendo un hijo de Dios que me ama, que me quiere, que me comprende, que está conmigo y que me acompaña. Ustedes, no sé si, yo creo que sí, todos se han visto la película de La Cabaña, los que no se han visto la película de La Cabaña, ven que el papá de Mackenzie, claro, Dios le hace ir hacia atrás a una realidad de una persona que era maltratadora y era alcohólica, pero al ir hacia atrás se daban cuenta de todas unas generaciones que venían, ¿cierto?, haciendo lo mismo. Entonces, el camino espiritual me va a hacer entender que a pesar de mi historia, que a pesar de lo que me pasa, de lo que tengo allí aquí compuesto, yo soy un hijo de Dios y soy una persona que merece todo su amor, ¿de acuerdo? Y incluso voy a poner el caso más grave, una persona eh, con una enfermedad gravísima, ¿cierto? Eh, Vamos a ponerlo en el caso de que grave, una pedofilia, entonces el abuso de los niños. O sea, aquí hay una realidad mental difícil y esto tiene que solucionarse también, pero también se tiene que mirar las consecuencias legales, civiles, eso no hay ninguna duda. Pero también está el otro lado de que es una enfermedad, ¿sí? Entonces lo estoy poniendo este caso, pero es importante en la vida tener también la compañía espiritual, ¿sí? El director espiritual, el camino espiritual. Tenemos que, de alguna forma, en nuestra vida, hacer un camino espiritual, atención, que no es una confesión. En la salud mental también le va a brindar mucha paz y va a tener una ganancia y va a ir como elementos de la mano la dirección espiritual. Porque nosotros como creyentes o quien es creyente necesita precisamente esa opción en la vida y más en nuestras realidades, en nuestras situaciones que todos los tenemos de alguna u otra forma, en diferentes perfiles, en diferentes niveles, en diferentes procesos, pero todos tenemos situaciones en la mente, situaciones psicológicas que tenemos que muchas veces vivir, acompañar, resolver o tratar más bien de vivir y de conllevar. Entonces, la vida espiritual obviamente es muy importante y aquí, así como yo también tengo la opción en la mente, en la psicología tengo de un psicólogo, de un profesional, de un terapeuta, de como le queramos llamar, en la vida espiritual yo necesito un director espiritual también para esa salud mental.
Porque como somos compuesto, somos todas estas dos cosas, y miren, tan distintos pero tan cerca, decían así, se distancia una cuarta de la cabeza al corazón. Tan distintos pero tan cerca, necesitamos precisamente de esa realidad. Y necesitamos una persona idónea que acompañe nuestra vida espiritual. Es decir, le llamamos director espiritual. Eh, el director espiritual, al principio les voy a decir lo que no es. Eh, un director espiritual no puede ser eh, un confesor, no puede ser un confesor. Es decir, yo no voy ante el director espiritual a que me confiese. No, el director espiritual es que lo puede hacer, sí, pero yo no puedo ir a tomarlo como una confesión, porque es que una dirección espiritual no es una confesión. Esperen que por aquí me escribieron una pregunta. ¿Alguien la puede leer, porfa? Dice, ¿quién puede ser un director espiritual? Ya, ok. Un ¿Solo director sacerdotes? espiritual. Ah, sí, esperen. Un director espiritual puede ser una persona que tenga, primero, unos conocimientos y unos estudios, a veces también es necesario, ¿vale? Unos estudios que tenga al menos conocimientos filosóficos, teológicos, ¿vale? Eso como que, padre, es que es una medida totalmente no, o sea, es que si no es teólogo, entonces usted no puede ser director espiritual, no. Pero sería ideal. Una persona con filosofía, porque la filosofía también nos va, ¿cierto? Estudia precisamente estas preguntas esenciales de la existencia humana que a veces juegan un rol. Y la psicología hace parte de las ciencias sociales donde entra la filosofía. Entonces, por ahí. Y la teología, porque también dentro del camino espiritual es muy importante, pues, una persona con bases acerca de Dios. Uno. Dos, una persona que tenga un camino y que tenga una coherencia de vida frente a su vida cristiana. Que veamos una persona que vive la fe, que cree en el Señor de una manera, cierto, que uno lo nota, que es una persona que tiene un camino espiritual. Una persona también que hace parte y va en el camino de la vida de la iglesia, una persona eclesial, le podríamos decir una persona con esos conocimientos y con esta realidad. Y una persona, ojalá el director espiritual no sea tu amigo o tu amiga. A ver, conocidos, sí, un compañero, amigos, pero así pues de conocimiento de una persona, pero que sea tú. Es que mi mejor amiga es mi directora espiritual, mi mejor amigo es mi director espiritual, no es conveniente. No es conveniente porque ni para ti ni para esa persona, porque a veces no se van a decir las cosas que muchas veces se tienen que decir o en los momentos en que se tienen que decir y además porque tu encuentro con tu director espiritual tiene que ser un encuentro muy neutral, ¿cierto? Y tiene que ser un proceso y una frecuencia muy sana. Entonces, si tú tienes a un director espiritual como tu amigo, pues cuando tu amigo te dice, no, no tengo tiempo porque tengo esta situación, no, pues ahí tengo a mi amigo, no, pues gracias. Mi amigo y mi director espiritual, que mejor dicho, pues no, qué ganas que si tengo así esos amigos, ¿cómo tendré mis enemigos? No, el director espiritual es una persona que está aparte, incluso de tu diario vivir, de tu vida social, porque le vas a dar la oportunidad de que sea neutral. Le vas a dar la oportunidad de que sea una persona que como no conoce tu círculo, no conoce, va a ser mucho más objetivo a la hora de poderte acompañar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ideal de un director, de quién debe ser un director, como quién puede ser un director espiritual. Entonces, les doy esas características mínimo. Por lo general, sacerdotes o religiosos o religiosas pueden ser porque tienen casi todas las características.
Y también eso es importante, ¿vale? Eso es importante. Y que haya mirado muchos aspectos de la vida espiritual. Entonces eso también, porque aquí últimamente pasan muchas cosas que hay directores espirituales que son el coordinador de tu grupo. Entonces eso uno incluso ahí dice, no, esta persona tiene capacidad, pero es mejor que, vuelvo y digo, entre más neutral sea la persona, mejor, ¿vale? Un director espiritual, vuelvo y digo, no es te puede confesar, sí, pero recuerden que la confesión es diferente a la dirección espiritual, que eso se confunde incluso mucho. Hay gente que va a confesarse, pero parece que quiere una dirección espiritual. Entonces la gente empieza desde cuando eran pequeños y entonces empieza a contar toda la cosa. No, una confesión es, Padre, yo vengo a confesar mis siguientes pecados, que son uno, dos, tres, cuatro. Si quieres explicar algo mínimo sobre la falta, no sé qué, no sé qué, y el sacerdote, dos o tres palabritas tiene que decir esto, los consejos, la penitencia y la absolución. Cuando uno ve que la persona necesita y la persona también quiere un espacio diferente, yo a veces les digo mucho a las personas, venga, a mí me parece que esta confesión está un poco, está interesante en el sentido en que esto no puede quedar aquí. Yo lo he hecho no tantas veces, le digo, ¿te parece que nos encontremos tal día a conversar y profundizar un poquito más sobre esta situación? Ah, bueno, padre, me parece. O hay gente que dice que no, o hay gente que se le dice a uno, padre, yo necesito un espacio, porque hay gente que se empieza a alargar y se empieza a alargar en la confesión, y pues nosotros no podemos alargarnos muchos en una confesión, porque hay otra gente que está esperando la confesión. Por lo general nos pasa en las iglesias y demás. Entonces se buscan los espacios en donde podamos hacer una confesión, una dirección espiritual, donde nos sentemos y a veces la persona dice, Padre, yo me encuentro con usted, quiero ir hablando, pero de una vez si podemos hacer, estar también en una confesión, porque lo que le voy a contar o lo que yo creo que me he equivocado, creo que no sé qué, entonces ya es diferente. Pero la dirección es mucho más escuchar todo este tipo de situaciones, ir al fondo, poder sentarse o poder hablar o poder tener un tiempo de la persona le haga explicar o le explique uno esa realidad que está sintiendo. Cuando uno empieza con un director espiritual, yo como director espiritual le pido a la persona que me cuente, en principio, yo les pongo a hacer un ejercicio. Escríbanme en una hojita el resumen de tu vida, o sea, quién eres, qué has hecho, cómo fue tu infancia, tu adolescencia y tu juventud. Para tener un poquito un contexto también de lo que la persona es y ya. Y ya después nos juntamos a hacer la dirección. Yo como director espiritual, nosotros tenemos que tener una claridad y es también debe haber un periodo, que ustedes también lo sepan, un periodo de, de frecuencia frente a una dirección. Es cada cuánto yo debo hablar con un director espiritual. Yo le sugiero a la persona una vez al mes. Porque hay personas también, hermanos, que se ponen, se va creando una necesidad y un apego, entonces yo tengo que hablar cada semana, porque es que no, cada semana. Primero, para el director espiritual, sea el que sea, desde el Papa hasta esta persona que está a la vuelta de tu casa, es muy difícil, porque los tiempos no, a veces no son fáciles. Dos, no es sano porque no hay mucho de qué hablar en una semana. En cambio, al mes hay de qué hablar, hay un proceso, hay unas tareas que se tuvieron que haber hecho en ese mes, hay unas cosas que se pudieron pensar, orar. Entonces, cuando uno se encuentra al mes, encuentra estas situaciones. Ah, pues mira, en este mes pensé esto, en este mes saqué esta conclusión, en este mes hice estas tareas espirituales, porque también hay unas tareas espirituales que se deben hacer. eh, entonces, cada mes es el ideal precisamente por eso, porque eso le sirve mucho a uno para poder hacer procesos, ¿no? O sea, y no se puede convertir en un apego porque es que se cerró la puerta, entonces uno dice, ay, no, tengo que hablarlo con el confesor, con el director espiritual. O sea, son cosas pequeñitas que realmente son mínimas, pero que no es conveniente. Yo le digo a la gente, hay gente que dice, padre, pero ¿cómo que cada mes? Yo necesito cada 8 días.
No, tú crees que tú necesitas cada 8 días, pero el proceso es por lo menos una vez al mes. Hay gente que se encuentra con su director espiritual una vez al semestre, hay gente que se encuentra una vez al año. Y eso en la vida es muy importante porque también esa persona neutral va a hacer verte frente a realidades que tú no estás viendo y los que están a tu alrededor no, no es que no tengan la capacidad, sino como que no es su prioridad hacerte ver esas cosas, ¿sí? Entonces, que hoy sintamos que también la dirección espiritual es muy importante en nuestro camino. Yo creo que hasta incluso el Papa necesita un director espiritual que le haga ver, que le haga mirar, que pueda hacerle pensar en cosas que realmente como somos seres humanos. Es como si vemos al Papa, lo veía más en el Papa Francisco, pues pero apenas estamos empezando con el Papa León. Veía al Papa Francisco acudir a la confesión, ¿cierto? Era un hombre que vamos a hacer una jornada de confesión en el Vaticano y el primero que se ponía a confesar era el Papa, era el que se arrollaba. Entonces yo creo que todos necesitamos en algún momento, en algunas etapas también de nuestra vida, la dirección espiritual. Es muy importante tener ese aspecto en nosotros porque nos va a ayudar a crecer y a llevar de la mano también la vida mental. Nos va a ayudar a encasillar y sobre todo a entender muchas veces la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida. Es que hay cosas que tenemos que también ver en eso, hermanos. Hay cosas que no nos es fácil o a veces yo diría que está casi es imposible resolverla nosotros mismos. Yo con mi director espiritual, y yo tengo director espiritual, em, claro, me hace ver unas cosas que yo no las había visto de esa manera y me sorprendo porque cuando me habla, me hace ver eso que yo en ese momento no, o aunque a veces yo sí lo percibo, pero que necesito también, porque eso también me está mal, de que otra persona nos lo reafirme. Y eso nos pasa mucho también en la vida, muchos. Necesitamos muchas decisiones y cosas que ya lo estemos viendo, el director espiritual no lo reafirma. O cosas que creíamos que totalmente al contrario y resulta que el director espiritual o la persona que nos acompaña espiritualmente habla de una manera que uno dice, es increíble cómo el Señor te hace ver otro tipo de cosas, ¿sí? Además, porque es muy importante, frente a las cuestiones de Dios, es muy importante tener guía, porque en el conocimiento, en el aprendizaje del Señor, conociendo sus cosas, su manera de ver, claro, el Espíritu también se manifiesta dentro de mis hermanos que también poseen el Espíritu, que también poseen esta realidad en el camino y en el corazón. Eso es un tema también delicado porque es que un director espiritual pues es importante, pero un director no es que sea eh, tampoco la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y eso el director espiritual lo tiene que entender. Yo como director espiritual de algunas personas, yo les hablo de consejos, o sea, yo les aconsejo, les digo, les sugiero, que les recomiendo que estudien esa posibilidad que puede ser una opción, porque yo también tengo que tener la delicadeza de tener mucho cuidado de que no, yo no le estoy diciendo a la persona que tome esa decisión. Y ustedes como dirigidos espirituales, los que son dirigidos espirituales, también tienen que tener eso claro en el corazón y en la vida. Lo que te está diciendo el director espiritual solo puede llegar hasta un punto, hacerte ver algo de lo que él cree que es la voluntad de Dios en tu vida, pero más no te puede poner a hacer decisiones. No es que voy a hacer esto ya, o sea, y de esta manera, porque el director espiritual me lo exigió y me dijo que eso tenía que hacerlo así. No, el director espiritual llega hasta un punto, una sugerencia y un consejo. Y yo como director espiritual te tengo que dar dos o más alternativas que donde puedes tomar una decisión. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, porque es muy importante, hermanos, que eso lo tengamos claro.
Porque a veces le ha pasado, a mí no me ha pasado muchas veces, creo que me pasó una vez que una persona, es que yo hice esto porque usted me dijo que yo no, no, no. O sea, eso era una recomendación. Porque, por ejemplo, de hecho a un sacerdote le pasó que cuando una mujer le vino a hablar de su matrimonio, no sé qué, el sacerdote le dijo, yo, una de las opciones que veo, em, no veo viable tu matrimonio, veo que ya están rotas muchas cosas, veo que ya es difícil rescatar esto, veo que esta persona no quiere luchar por su matrimonio. O sea, él decía como que uno de los caminos que te pueden estar dando es que ya te separes porque esta persona te está maltratando. O sea, todo lo que usted, además porque el director espiritual tiene que ver todos los antecedentes, tiene que ver todo el camino, tiene que ver todas las cosas. Y entonces esta ya fue y dijo, ya me voy a separar. Y fue y le dijo al esposo, me separo, no sé qué, y el esposo casi se va a ir a matar al cura. Porque entonces usted le dijo a mi esposa que me dejara, no sé qué, no sé qué. Entonces es muy grave porque uno dice, no, yo creo que tú tienes que tomar esta decisión porque los componentes de tu relación están así, 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 así. Y vamos viendo que tu relación no va en un camino adecuado, seguramente no va a llegar donde estamos queriendo y esa persona no va a cambiar. Entonces tienes que empezarte a proyectar frente a esto. Entonces a eso me refiero. Ustedes no pueden esperar que el director espiritual les diga sí, no. Dígame entonces, padre o persona, dígame si hago esto. No, el director espiritual no puede tomar la decisión por ustedes. Tiene que acompañarlos y tiene que mostrarles cuál puede ir siendo la decisión que se debe tomar. Yo creo que tengo entendido que dentro de la psicología también el psicólogo no puede tomar la decisión, es esta, no, yo te acompaño en este proceso que estás haciendo. Entonces la dirección espiritual también es así. Ustedes no pueden ir donde un director espiritual a que les diga qué hacer. No, el director espiritual es a discernir la voluntad de Dios en el camino de ustedes. Entonces hay una corresponsabilidad entre ambos, ¿sí? Entre ustedes y el director espiritual de tomar decisiones, de llevarlos a que esto les va mandando y el Señor, por medio de la oración, porque es que aquí vamos a entrar a este tema de la fe, al tema del espíritu, porque entonces ustedes también con esa compañía, digamos con el trabajo de la salud mental, con el trabajo del director espiritual y con la fe y con la oración, van llegando a tomar las decisiones, ¿cierto? Van llegando a tomar las decisiones eh, muy especiales. Miren, yo tuve un tiempo que tomar una decisión muy importante, y estuve en trabajo con una psicóloga y con una religiosa. En ese momento la tomé como, no directora espiritual, pero sí como un trabajo espiritual con ella muy profundo. Y con la ayuda de las dos me mostraron las cosas. Las dos me mostraron los puntos, las conclusiones, y ya tú tienes que ir a tomar la decisión. ¿Sí? Entonces eso también es lo que hace un director espiritual y por eso es importante en nuestra vida, porque hay muchas situaciones y muchas cosas. Y sobre todo porque el director espiritual nos va a acompañar, ¿cierto? Nos va y tiene que ser una persona dulce, obviamente, llena de corazón, de gozo. Un director espiritual no puede ser ¿cierto? En este caso, un cura, o sea, no puede ser el cura más bravo, el cura que te maltrate, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Tiene que ser una persona que te refleje el amor y la misericordia de Dios, ¿sí? Y yo como director espiritual tengo primero que comprender, aceptar tu estado, lo que te pasa, saber que estás triste por esto. Yo tengo que saber que tú estás triste por esto y tengo que aceptar tu tristeza. Tengo que aceptar el miedo que tienes frente a eso. Yo lo tengo que aceptar y lo tengo que, ¿sí? Entonces, para que en la vida y en el corazón nosotros sepamos eso. Y ustedes no saben cómo una persona crece en todos los sentidos, en todos los sentidos, porque si digamos una persona lleva un proceso mental, una persona lleva un proceso mental, la persona con la compañía espiritual va a sentirse igual, va a sentirse amado por Dios, va a sentir que el igual vulnerable, va a sentir que le va a pasar, que le pasa igual que a otras personas, y va a tener sobre todo de parte de Dios ese amor, esa misericordia para poder ir a trabajar.
eso que está pasando por aquí, ¿sí? Porque yo pienso que eso tiene que ir de la mano y yo valoro mucho, mucho la compañía. Cuando ustedes hacen un proceso psicológico y un proceso espiritual, créanme que siempre van a ir ahí muy bien nivelados en las dudas, en el momento, en la situación, en las circunstancias, ¿sí? Y hay algo que también va respondiendo el corazón y es esa paz que ustedes vayan llevando. Ustedes dicen, vea, con esta persona yo me siento en paz, con este director espiritual siento que responde, siento que me muestra, siento que lo que vamos hablando me va perfilando, siento paz en el corazón, siento esa y ahí te va mostrando en que es la persona adecuada y que vas avanzando en ese proceso. Y que vas avanzando en ese proceso. Como cuando pasa con un psicólogo. Uno a veces va a un psicólogo y a veces no se siente en confianza y este psicólogo no me da confianza, esta psicóloga no me brinda esto, entonces yo busco una persona, igual el director espiritual. Entonces, ustedes tienen que buscar a esa persona que realmente eh, combine un montón de cosas. Pero para mí lo más importante, y yo creo que eso yo lo vivo, lo quiero vivir todos los días dentro de todos los aspectos, tratar de ser como lo más parecido a Jesús. Y a mí el Evangelio, la palabra de Dios, pero el Evangelio, el actuar de Jesús es como mi mayor guía. O sea, el Evangelio para mí es como la mejor forma y la mejor manera como de decir, esto diría Jesús o de esta manera actuaría Jesús. Entonces, ustedes tienen que sentir que es el Espíritu el que a través de esa dirección espiritual les está hablando también, también, no definitivamente, también. Entonces, es por eso que deben mirar a hacer. Hay una realidad con la dirección espiritual y con los directores espirituales, y es que los directores espirituales a veces somos efímeros, es decir, o a veces no vamos a estar siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, a mí me pasa como sacerdote, como religioso, hay gente que yo acompaño y acompañaba en cierto lugar, en cierta ciudad, no sé dónde estaba, presencialmente. Pero a veces, y es muy importante, es muy importante, es muy importante. Si ustedes me preguntan, padre, tú puedes ser director espiritual, yo soy director espiritual, pero como yo soy religioso, que voy para arriba, para abajo, de continente a continente, de ciudad a ciudad, a veces presencialmente no puedo estar. Pero entonces es otro consejo, un director espiritual. eh, Ojalá también sea una persona que te pueda acompañar, o sea, de todas las maneras, pero sí puede ser presencialmente, eso es vital. La presencia nunca la vamos a poder poner en un segundo plano, decir que es menos importante, no sé qué. No. La presencia espiritual la presencia física es muy importante también. Entonces, padre, ¿un idóneo de quién? Personas que vivan en tu mismo lugar, en tu mismo lugar. Pues, vuelvo y digo, no es la condición número uno, pero sí también te va a regalar una estabilidad, porque hay gente, por ejemplo, que dice, padre, yo tenía un director espiritual, pero lo trasladaron. Y eso le pasa mucho, eso pasa mucho y para mucha gente era eh, esencial eso. La pandemia nos dejó este regalo de la virtualidad. Yo creo que fue lo único que nos dejó, pues otras cosas, como enseñanzas de vida y de cosas, pero la pandemia nos dejó esta virtualidad. Y pues a veces, yo personalmente a veces acompaño a personas virtualmente o nos reunimos o necesito una charlita y conversemos algo y nos ponemos a hablar, hacemos una cita así virtual y pues a la persona le sirve, o sea, y la persona lo ve bien. Pero también lo presencial siempre va a ser muy vital. Entonces, que eso también, pues, como que se dé. Y que segundo, no se crea pues como esa dependencia también, cuidado con eso, de que tú tampoco vas a poder tomar decisiones o hacer todo este tipo de cosas si no hay, si la persona no está y si el director espiritual no está, ¿no? Y también hay momentos de la vida, es que, padre, yo todo mi camino, de toda mi vida aquí en adelante, director espiritual, a veces se quiere, se puede y se necesita, otras veces no. Otras veces
son momentos de la vida, etapas que necesito una persona que me esté acompañando o que me ayude a resolver esta situación que tengo en la vida y que cuando yo ya la encamino y la tengo clara y la manejo, pues lo puedo seguir haciendo, ¿cierto? Ya suelto también como un proceso. Más adelante puede otra realidad en la vida que necesito el director, pues también puede llegar. Porque también decir, es que es algo que tengo que estar constantemente, no, son procesos y momentos de la vida también que se puede hacer. Y los que están ahí siempre cuando hay una situación, porque también es eso. No es que está pasando una cosa y la tengo que trabajar un año. No, puede ser un momento de la vida, un duelo, una situación en que diga, necesito una, en vez de una confesión, necesito una dirección. Puede ser una sesión en donde hables con alguien, te haga ver las situaciones, te muestres las cosas y, y listo. ¿Cierto? Entonces, pero ojalá como que se cumpla con esas características. Pero entonces es eso, es mirar precisamente lo importante. Miren, para uno como sacerdote o como director espiritual, cuando la persona se deja guiar también, ay, es tan bonito, es tan especial. O cuando tú vas a un director espiritual, es como, claro, para trabajar, para hacer lo que te pidió, porque la gente viene, bueno, hiciste este trabajo, hiciste esta cosa. Entonces dicen, no, padre, no tuve tiempo, o no, no he empezado, es que no sé. Ay, yo digo, Dios mío, bueno, tengamos paciencia, nos encomendamos al Espíritu y volvamos otra vez a empezar. Porque hay muchas personas que también vamos trabajando y van en un camino, pero no se dejan ayudar, o sea, no avanzan como en ese proceso, ¿sí? Como en ese proceso, como en esa realidad. Entonces también es un poquito frustrante en donde tú también si vas a ir a hablar con un director espiritual, que también en la seriedad de encaminarte, ¿cierto? De hacerlo posible, de tratar en tus esfuerzos, de dejarte llevar, dejarte manejar como por esa realidad, ¿sí? Entonces es como lo que yo hoy les recomiendo frente a eso, que si yo voy a hacer un trabajo con un director espiritual y lo voy a pedir en mi vida, hombre, es como para ponerme la seriedad de hacer ese trabajo fielmente, ¿de acuerdo? Entonces... porque sí, claro, ustedes no avanzan y nosotros también. No quiero que se escuche feo, pero perdemos el tiempo, ¿cierto? Porque si nos sentamos 2 horas a hablar y esto y lo otro, y hace esta tarea, piensa en eso, no sé qué, y en la próxima reunión no se hizo nada, o sea, pues yo digo, entonces, ¿cierto? No vamos como avanzando. Y sí, y hay directores espirituales que dicen, si esto no se trabaja y no haces este ejercicio y este trabajo, o recurres a este proceso, o intensificas esta parte de la oración, todo lo que ustedes quieran, hay directores espirituales que dicen, "No, hasta que esto no lo hagas, no nos volvemos a reunir". Hay gente estricta. Sí, porque también es el tiempo de ambos, ¿no? O sea, es el tiempo de ambos, es la situación y es sobre todo que se quiere lo mejor para la persona que se dirige. Entonces, eh, qué importante que se toque este tema, muchachos. Qué importante que ustedes, esta salud mental también en la vida espiritual, va ahí. Aquí hay una mezcla de esas dos cosas. Nosotros somos alma, cuerpo, mente, corazón, psicología, espíritu, como lo quieran llamar. Nosotros somos un compuesto de las dos y las dos tienen que ir de la mano. Cuando una persona va en ese proceso, de verdad que avanza muchísimo, muchísimo, y se le nota de verdad los procesos y los cambios. No sé cómo vamos hasta ahora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien alguna duda, pues lo podemos hacer. Yo tenía una pregunta, Dime. porque al principio decías que, pues, que tú recomiendas que el director espiritual no esté como dentro de tu círculo de amigos como para ser lo más objetivo posible, pero Ujú. entonces, ¿cómo recomiendas tú o qué se te ocurre como para ir construyendo como esa confianza entre director espiritual y la persona pues que está recibiendo esa dirección en el sentido de que igual es un momento como de abrir el corazón, como un momento de ser un poquito vulnerable con la otra persona también? Por eso también decía, es muy buena esa pregunta también, Vale, porque también decía, mira, es que, claro, más que, claro, dentro de tu círculo.
vuelvo y digo, no es que esté tan mal, pero es que el director espiritual tampoco tiene que estar ahí, o sea, en ese círculo, precisamente porque debe ser como lo más neutral, pero... Por eso le hablaba de una realidad de estudios, una persona que tenga estudios, una persona que tenga eso, pero una persona también que espiritualmente se le note, se le vea también esa realidad. Y aquí también recuerden que una dirección espiritual, para mí, una persona que dirige espiritualmente, es una persona que tiene que guardar prácticamente, no está bien como ley, pero tiene que estar prácticamente un sigilo sacramental. O sea, es como la ética que tiene que tener un médico, que aunque un médico, ustedes saben que un médico pues no es que firme nada como nosotros los curas que tenemos un sigilo sacramental, que si nosotros decimos algo de lo que nos dicen en confesión, pues quedamos excomulgados. Un médico no, pero un médico tiene que ir en esa ética. Y por eso cuando yo busco un director espiritual, tiene que ser una persona que realmente yo conozca un poquito, haya escuchado, sepa o tenga referencias por otra persona en que va a tener, cierto, prácticamente un sigilo a la hora de poderme abrir con esa persona y contarle cosas incluso que no se las he contado a nadie. Yo, por ejemplo, lo incluyo en mi ser como un sigilo sacramental, claro, porque es que hay personas que vienen a contar lo que no le han contado a nadie, pero yo tengo que tener esa claridad de primero de no, sí, de un sigilo sacramental. Por eso yo no puedo escoger a cualquiera. Por eso le digo lo de los amigos, porque es que un día a veces pueden ser amigos y otro día ya no son tan amigos. Imagínense donde esa persona o ese conocido, o esa persona, o ese líder, o no sé qué, haya una situación de esto y lo otro, y sepa estas realidades tuyas, o alguna cosa que le contaste, que le compartiste. Entonces, y por eso es que también lo de la dirección espiritual tiene que ser como en un proceso, ¿cierto? Eh, em, como en ese proceso de ir poco a poco, de ir poco a poco conociendo al que se dirige. Entonces, por eso yo les decía, una presentación inicial, cómo está su vida, cómo fue su vida, su infancia, quién es su familia, cómo es su infancia, su juventud, cómo están ahora, qué están haciendo y demás. Y ahí voy conociendo. Y por eso la dirección no es una confesión que se demora de 5 a 10 minutos, no. Tiene que ser mínimo una hora, donde se habla, se va conociendo y poco a poco, ¿cierto? Se van haciendo como los procesos. Ahí salió entonces también otra pregunta. Más adelante se puede ser amigo del director espiritual. Yo creo que no hay problema. Yo creo que en el futuro no hay problema. Sin embargo, se haya visto que entre las dos personas, el director y el que dirige, se tenga siempre muy claro los roles. Eso estamos hablando de ser amigos después, pero tiene que ser una amistad después, ¿cierto? En donde ya está muy por encima esos roles en que usted y yo somos amigos, pero entonces nos sentamos a ser como dirigido espiritual y yo me convierto en director espiritual y usted se convierte en dirigido espiritual. Entonces el amigo frente a como este tipo de cosas, y no es fácil porque tienen que hacer, ¿cierto? Diferenciar esas dos cosas, pero tiene que haber un camino, tiene que haber un camino en donde se demostró que no se hubo la amistad no intervino ahí en medio de las cosas. Yo personalmente yo creo que pues así muy amigos, no, pero a veces también es con mucho cuidado porque también hay que cuidarse de muchos apegos, de muchas cosas. Han resultado, eso ha pasado, directores espirituales que terminan enamorados de sus dirigidos espirituales y viceversa. Entonces esas cosas hay que cuidarlas mucho, ¿cierto? Hay que cuidarlas mucho porque siempre se tiene que mirar. Pero sí, pues yo digo que más adelante no puede haber, pues no hay ninguna dificultad en que sean amigos y compartan momentos y toda la cuestión, pero siempre con la cuestión clara. Ahora no te va a hablar tu amigo, sino que te va a hablar tú, pero porque ya ha habido un proceso y porque ya sabemos diferenciar esas dos cosas. Porque, claro, imagínate tu mejor amigo cumpliendo, tu mejor amiga o un buen amigo, una amiga cumpliendo ese rol de director espiritual en diciéndote lo que no te gusta. eh, eso a veces no es tan fácil, ¿no?
Entonces, por ejemplo, digo, es el manejo de ambos, porque si ya somos amigos y ese amigo me va a decir, metiste la pata y te equivocaste y fuiste tú el responsable de esta situación y yo quería que mi amigo me abrazara y me dijera, tranquilo, no pasa nada, esto va a pasar. Eso duele un poquito, ¿sí? Entonces es por eso que hay que cuidar mucho eso, mucho, mucho que cuidarlo después. Yo lo diría después de un proceso ya de un tiempo de años, de algunos años de compartir, ¿sí? ¿Cuál frase Ok. espectacular te escribieron ahí? Y volviendo un poquito como lo que habías dicho que, pues, por ejemplo, tú en el caso de que, en tu experiencia, pues, como director espiritual, que siendo sacerdote, siendo religioso, pues, tienes como este voto de confidencialidad. eh, en ese orden de ideas, entonces, Ah. recomiendas como, o sea, ¿qué pasa como con los directores espirituales que no son religiosos, sino que son laicos, que obviamente, pues, ya llevan un proceso como de pues un proceso espiritual ya mucho más profundo, mucho más avanzado y todo, pero que igualmente, no sé, o sea, como que decías, me vuelvo amigo de esta persona o terminamos agarrados y ellos sí como que no están amarrados como a ningún tipo de voto de confidencialidad ni nada de eso. ¿Qué dirías tú? O sea, ¿tú recomiendas como que tu director espiritual sea religioso o no? Mm, Otra vez, repíteme, o sea, es que estoy diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque, como los ejemplos que diste, porque de pronto, ¿qué? Eh, O sea, en el sentido de que, por ejemplo, mi director espiritual es alguien que no tiene una vocación religiosa. Ya. Entonces, Ah, por X o Y motivo, que como esas personas no tienen este voto de confidencialidad, como es, no me acuerdo qué era la palabra que utilizabas. sí, 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 el sigilo sacramental, por decir Eso así. exactamente. Eh, o sea, ¿qué opinas ahí? Como entonces es mejor tener un director espiritual religioso o qué opinas como con ese tema cuando son laicos que de Sí, pronto no. o sea, yo creería, o sea, vuelvo y digo, porque yo no puedo desconocer también como el valor de algunas personas, ¿sí? O sea, de algunos caminos. Yo conozco personas laicas que son, cierto, que tienen un camino, un recorrido espiritual muy especial, que tienen esto y todo lo demás. Pero yo sí creo que las mejores opciones son sacerdotes o religiosas o religiosos, porque vamos a vivir éticamente eso de alguna manera mucho más comprometida y mucho más delicada, porque incluso yo, aunque no sea una confesión, pero si yo dirigí algo espiritualmente y lo conté o lo hablé, yo creo que no se va a ver bien visto ante mis superiores que un dirigido espiritual le diga, padre, mire, es que yo tengo al padre Nelson de director espiritual, no sé qué, y el padre Nelson divulgó esta situación, no sé qué, no sé qué, o sea, yo creo que eso es algo grave y yo, cierto, yo siempre tengo que estar como cuidándome como de ese tipo de situaciones. Entonces, mm, vuelvo y digo, claro, es como la vida profesional de una persona, pero como digo, cuando hay una persona que no está como atada a todas estas cosas como lo estamos nosotros como sacerdotes, y que manejamos esta ética, vuelvo y digo, hoy esta persona puede hacer esto y otro día puede hacer lo otro. Además, ha surgido durante mucho tiempo, yo he conocido a muchas personas que han tenido problemas porque vieron que en un momento una persona era muy buena espiritualmente y se dejaron acompañar, no sé qué, y después terminan las garroteras más grandes porque estas personas divulgaron algo de lo que esa persona sabía y en su momento esta persona veía esto como el director espiritual, como esta persona tan especial, yo recuerdo un sacerdote que tomó como directora espiritual a una mujer que tenía, según ella, un crecimiento espiritual, que tenía una cuestión presencial, que veía cosas y supuestamente Dios le hablaba. Pues mira, un día la mujer cogió de rabia porque no sé qué, no sé qué, y escribió todas las cosas que el padre le había contado espiritualmente.
sea, eso sí es testigo verídico porque me tocó ver esta situación. Entonces uno dice, es que uno no puede escoger, vuelvo y digo, uno no puede con cualquiera abrir el corazón también espiritual, ¿sí? O sea, porque pasa esto, por ejemplo, los profesionales, el psicólogo tiene una carta profesional, tiene una tarjeta profesional en donde el psicólogo empiece, y ahorita todo eso es muy delicado con las cuestiones de abuso, e incluso la iglesia está considerando eso también como parte de un tipo de abusos. Y nosotros ahorita tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque tú también puedes estar abusando de una persona cuando le estás diciendo algo que tiene que hacer en realidad a su vida afectiva, sexual. Entonces ahorita el abuso no solo está solo en acceder físicamente a una persona o maltratar físicamente a una persona, no, de mucho tipo de clases se puede estar abusando de la persona, ¿sí? Entonces, cuando yo voy por las ramas y voy con unas personas que no tienen esta conciencia y que no tienen ninguna cuestión legal o una cuestión así, sí se corre un riesgo, ¿no? Bueno, si las cosas que le cuento también son muy graves, ¿no? O sea, entonces por eso a veces graves o muy personales o muy de mi esencia, desde mi camino espiritual, entonces eso hay que cuidarlo también. Sí, hay que cuidarlo. Entonces, por eso, mejor, es como si yo digo, yo tengo una rodilla, ¿cierto? Que me está molestando. Y con el perdón del que cree, pero usted se va donde la señora que lo soba, a donde el ortopedista, usted tiene un riesgo, ¿cierto? La señora que te hace la soba, sí, que es muy buena, yo creo en eso, no sé qué. Pero de todas maneras el ortopedista es el que sabe, él sabe el que tiene que hacer la operación, el que sabe que tiene que, yo creo que va como por ese lado, si me permiten poner ese ejemplo, porque uno a veces tiene que también tener eso en cuidado. Entonces, una recomendación, un religioso, una religiosa, un sacerdote, o sea, de ahí para arriba es difícil pues un obispo, pero el que lo tenga maravilloso. No sé si hay alguna otra pregunta. Está claro. Em, Algo que no, eh, no sé, alguna duda que tengan, Yo porque tengo otra colocaron, duda. ay, no, ¿qué pasó ahí? Dime, No sé, Andrés, ¿qué le pasó a Andrés? Yo tenía una última pregunta. dime. Em, pues porque obviamente en estos sábados hemos estado hablando de salud mental, entonces enfocándolo un poquito como hacia ese aspecto en el que uno normalmente busca como estos acompañamientos psicológicos por algún, no sé, porque se está trabajando como con algún periodo de depresión o ansiedad o algún trauma vivido o etcétera. ¿Tú recomiendas como que la dirección espiritual es importante como tenerla constantemente o tú dices como que solamente en momentos como de discernimiento? Ya, a ver, depende también mucho de cada uno. Mm, yo creo que hay personas que están en procesos de la vida o en etapas que necesitan un tiempo considerado, ¿cierto?, de una asistencia y un acompañamiento espiritual. Y sobre todo, más que decir de por una vez o por un día o siempre, es más según como la frecuencia. Yo siento que la vida espiritual siempre necesita acompañarse, ¿sí? O sea, siempre se necesita acompañar y necesitamos resolver a veces muchas dudas cuando yo voy en un camino, porque es que eso es otra certeza también. Cuando yo voy detrás del Señor, cuando yo estoy en un proceso de su conocimiento y de quererme dejar guiar por Él, no sé qué, siempre va a existir esa parte de tengo que resolver esto, tengo que mirar eso. O sea, cuando una persona está en constante camino con el Señor, siempre la vida espiritual le va a traer preguntas o le va a traer situaciones que resolver, porque la persona está trabajando sobre sí misma, ¿vale? Pero también tenemos que pensar si realmente es todo el tiempo o con todos esos periodos seguidos. Si hay una situación personal, una depresión,
una realidad de sinsentido, un momento difícil, un momento en que no lo entiendo, un momento en que lo sé llevar y pues puedo recurrir a un periodo continuo. Pero como les decía también antes, también tan chévere decir, padre, hace un año no hablaba con alguien y tengo esto y me surge esto, quiero hablar un poquito de esto que me está tocando y que me está hablando, ¿sí? Porque cuando una persona dice, no, yo no resuelvo, pues yo no necesito un director espiritual o no necesito resolver esto espiritual, yo creo que a mi manera de ver está un poquito como quieta frente al proceso del Señor, porque es que el Señor todo el tiempo está actuando y trabajando y nosotros lo estamos descubriendo todos los días cuando le pedimos al Señor esos procesos y demás. Incluso nosotros como sacerdotes, yo pues en esta experiencia aquí en España he descubierto unas cosas que tenía, que no sabía que tenía o que necesito resolver y que estoy resolviendo, o que estoy pensando, o que estoy necesitando. Entonces, más que decirles, yo creo que siempre hay que tener una persona, un referente espiritual donde si hay una situación yo pueda recurrir. Y lo otro es que puede generarse que por algún estado o momento de mi vida lo necesite por un tiempo seguido o pueda tener un aspecto ahí siempre latente cuando surja algo, cuando sea alguna realidad, de poder acercarme a esa persona y resolver esa parte espiritual. En ese caso a mí me pasa mucho más. Yo tengo muchas personas y amigos que más que estar muy recurrentes, me dice, oye, ¿podemos hablar un ratico? Es que me está pasando esta situación o me pasó esto. Claro. Entonces yo le digo, claro, venga y nos hablamos y conversamos, ¿cierto? Entonces, mira, es que me pasó esto. Sí, pues, y hablamos y no sé qué, y ya, ¿cierto? O sea, son como realidades que pasan un poquito más. Y a veces con personas, a mí me pasó algo muy bonito con una persona en Argentina, que con esa señora, una señora, ella sí necesitó mes a mes ese encuentro, pero miren, fue demasiado bonito. Se dejó acompañar, trabajó lo psicológico, trabajó lo espiritual, porque necesitaba superar el duelo de la partida de su mamá. O sea, miren, estaba a tal punto estancada en ese duelo que no se atrevía a tocar la cama, como la dejó, como que su madre murió en la cama y no se atrevía ni siquiera a tocar la cama porque ella sentía que si tocaba la cama o si la movía, no sé qué, dejaba de sentir a su mamá. Entonces empezamos mes a mes con trabajo psicológico ella y con la parte espiritual y con las tareas y no sé qué, no sé qué. Miren, tan bonito ya como superó ese proceso y ya cuando ella superó su proceso, cuando ya entendió que su mamá no estaba en esa cama, al contrario, que si dejaba la cama así, dejaba a la mamá tirada ahí y no se iba con ella a todas partes, en el sentido espiritual. Y entonces terminamos eso fue como alrededor de 8 o 9 meses, pero fue tan bonito cuando ella ya pudo soltar eso y ella ya de vez en cuando me llama y hablamos de otras cosas de la vida, y todo eso, pero en ese momento necesitó ese espacio seguido porque necesitaba ese momento espiritual, ¿ya? Padre, yo tengo una Entonces, consulta, una dime, pregunta. ¿Qué tan beneficioso es? Bueno, en mi caso personal, yo inicié, o sea, yo siempre he estado como muy cerca de la iglesia, pero inicié mi proceso psicológico primero que esa conexión espiritual que tengo ahora. Al estar ¿ah? con un guía espiritual, de la forma en que yo lo he hecho, es eh, como absorber herramientas para de pronto no estar en esa búsqueda todo el tiempo del guía espiritual, porque no sé qué decisión tomar o no sé qué hacer. Entonces, como enlazando los dos procesos. No sé si en algún momento voy a dejar de necesitar el guía espiritual. Eso es positivo, o sea, sí se puede seguir manejando de la misma manera, absorbiendo simplemente como las herramientas que me genera. Sí, yo creo que sí, porque eso es lo que, si tú lo consideras y tú sabes que te está haciendo crecer en los dos aspectos, ¿sabes? Porque también no vamos a dejar de decir, padre, yo estoy en este trabajo psicológico, pero estas herramientas que me están dando me están complementando, porque es que ninguna compite con la otra y ninguna tiene que ser mejor que la otra o más que la otra, no, porque
es tu estado y tu momento. Entonces tú dices, yo de aquí estoy tomando estas pildoritas que me encantan y hay procesos en la vida que sí, como el día de mañana se te puede dar lo contrario. Tú vas a tomar de pronto lo psicológico unas pildoritas y vas a estar sumergida de pronto más en la compañía espiritual. Entonces, no pensemos que porque eso también es muy importante, esa intervención. Claudia, porque no es que la una tiene que ser más importante, porque ay, es que si Dios no es más importante que la psicología, entonces no. Yo pienso que el Señor entra cuando nosotros necesitamos que entre. Y si yo tengo un huequito así que necesito que Él entre ahí en ese huequito, Él entra y si me llena y me está plenamente bien, Él va a entrar a ese huequito, a ese espacio. Es diferente que si yo tengo un huecote así, pero le dejo entrar solo un pedacito ahí donde, cierto, donde yo digo, yo tengo que medir. Entonces, si para ti es normal que esas pildoritas me vayan entrando y me sirven y me van haciendo crecer en las dos, perfecto. Porque resulta que tu trabajo psicológico, o sea, tú tienes que dedicarle más un poquito al trabajo psicológico. Es que eso, de hecho, incluso eso es una herramienta espiritual. Porque uno le dice a la persona, mire, yo espiritualmente te veo muy bien, te veo confiada en Dios, te veo entregada, te veo que estás en este camino, sientes que Dios te tiene que dar la mano, no sueltas al Señor de la oración, no sé qué, pero tienes que ir al otro lado a trabajar más fuerte esto. ¿Sí? Entonces eso pasa también. Entonces no es competencia del uno con el otro y no estás haciendo ni que a Dios a un lado y no sé qué, porque tienes estas pildoritas, ojo, pero yo creo y me imagino que debe ser porque tu otra parte espiritual está, entonces, tu vida de oración, tu vida sacramental, que seguramente también va a estar bien y necesitas estas pildoritas y demás, ¿sí? Entonces a mí me parece que no compite lo uno con lo otro. Por ahí me Gracias. escribieron una pregunta. Leen, porfa, es que yo a veces no. Sí, Andrés preguntó cómo decido cuándo debo cambiar de director. ¿Cómo que? ¿Cómo decido cuándo debo cambiar de director? A ver, esa pregunta es, Está cuando yo dura, ¿no, siento que padre? sí, porque, claro, porque aquí tenemos que saber decir, es que ya me peleé con este director y entonces ya no me dijo lo que quería que yo escuchar o sentí. No, a ver, se perdió, se pudo haber perdido también algo. Primero, vamos a ponerlo legal, cuando ese director no te está dedicando el tiempo. También, ¿cierto? Nunca tiene tiempo, nunca ha Esa sido fue la que posible. me pasó, efectivamente. Claro, entonces también uno dice, no, yo necesito una persona que realmente, y no vamos a hacer, no estamos haciendo un juicio, listo, sobre ese director, porque pues también son sus cosas lo más, pero si yo decido acompañar, por eso yo decía también lo del tiempo, en que los dos tengan ese tiempo, los dos tengan esa claridad en los tiempos, en los encuentros, porque entonces así no va a interrumpir. Y debe haber compromiso también de parte del director espiritual, porque es que, ay, es que el director espiritual y yo tengo que entender cada que él puede. No, entonces más bien diga del principio que no puede. ¿Sí? Entonces, si se queda de acuerdo, entonces primero que el director espiritual no te esté dando el tiempo, pues no se estén encontrando. Dos, que es el que está diciendo que puede ser el caso. Entonces yo creo que ella es decir, bueno, si yo nunca puedo, él nunca puede, sobre todo, más sobre todo él nunca puede, entonces yo necesito caminar espiritualmente, necesito una persona que tenga tiempo y que pueda. Dos, cuando realmente sientes, eso ya es un proceso también de fe grande, espiritual grande, y es que no te está guiando con el espíritu. Esto es una cosa grande, pero decía que eso es lo complicado. Porque yo creo que aquí hay una noción en donde, como les decía, porque bueno, también el director espiritual no es Dios, ¿cierto? O sea, aquí tenemos o sea, no es Dios, entonces también no es que pero también se siente que lo que te está mostrando, lo que te está diciendo, realmente no es así, o digámoslo así coloquialmente, no le está atinando a ese proceso que tú estás viendo, no se está dando una comprensión, no se está haciendo, entonces uno también dice, no, pues, o porque también cada director espiritual tiene a veces como sus corrientes y su manera de ver las cosas. Entonces, por ejemplo, ah, la persona, tú dices, no, o sea, este padre me está diciendo, o este director espiritual me está diciendo, me está hablando de esto, y yo entro en mi manera de ser y mi esencia, no.
¿cierto? Yo veo que esto no es, y ya lo has orado, lo has mirado. Entonces, por eso tiene que haber un camino un poquito, porque a la primera decir, no, 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 espérate, cómo van las cosas y todo, pero este director espiritual y en su manera de ver las cosas, creo que no es con mi esencia. ¿Cierto? No es con mi esencia y con la realidad y con lo que yo aspiro y con lo que yo creo, porque es que también aquí hay unas cosas de ustedes que vienen con ustedes. Entonces tú me dices, entonces vamos a hablar de tema, este director espiritual, o sea, está exigiendo, un ejemplo, lo del ayuno estricto, de no sé qué, y la persona dice, y yo creo que lo del ayuno es de otra manera, o sea, no es privarme realmente de la carne, porque alguien me contaba una vez, mi director espiritual se enojó mucho conmigo porque yo el viernes no guardé el precepto de la carne. Entonces yo decía, eso va en contra de mi manera de ver, de como el pensamiento de la persona. Yo decía, no, es que o sea, el sacerdote o el director espiritual o la directora espiritual es un pensamiento de cómo ella vive el ayuno y eso no puede pretender que la persona viva el ayuno de la misma forma, ¿vale? Entonces, ese aspecto. Entonces yo creo que esas serían como las dos cosas más primordiales de los que uno debe decir, cambiar precisamente como de director espiritual. O bueno, tercero, cuando tú veas que esa persona no va encaminada en la vida del Señor y en las cosas, porque eso también puede pasar. Se distrajo, está en otras cosas, o su prioridad es el estudio de ese director espiritual, o en fin, entonces puede ser eso, ¿vale? Y me estaban preguntando por ahí de otra pregunta que si el encuentro lo debe propiciar el director o el, que, el dirigido, el dirigido. O sea, tú eres el que está, porque eso también pasa. Es que usted nunca me volvió a decir, padre, que nos reuniéramos. No, pero espérate, ¿quién es el que necesita, en este caso, la dirección? Entonces tú con el director espiritual propicias. Entonces, se ponen de acuerdo, ¿será que tal fecha o esta semana o este mes, qué fecha nos reunimos? Ah, entonces ponemos cita, esta, va, pero eres tú el que te estás buscando y el que tienes que buscar precisamente eso, porque tú eres el interesado, es como el que está enfermo, van del médico, no el médico va a la casa a ver si está enfermo. Tú estás, vas a buscar al director espiritual. O sea, no entiendo la palabra enfermedad, no, lo hablo de la enfermedad física con el médico pero es el dirigido el que tiene que pedirle al director espiritual. Y mucha atención, ahora que tocaron ese tema, un director espiritual no es para, bueno, y cuénteme esto, y cuénteme qué más, no. El director espiritual trabaja con lo que tú le quieras contar. Un director espiritual que empieza a decir, ¿y esto qué fue? ¿Cómo hiciste esto? ¿Y a qué horas? ¿Y qué más pasó? ¿Y cómo lo hiciste? No. Algunas cosas puede preguntar como para, yo hago eso, pero como para salir, para estar en contexto. Entonces esto pasó, no sé qué, y quiénes habían alrededor. Ah, estaba mi familia, no sé qué, como cosas muy superficiales. Pero entonces venga, yo indago y realmente usted cómo hizo esto y qué pasó y cómo fue realmente que engañaste y con quién y a qué hora. No. El director espiritual trabaja con lo que tú le digas. ¿Sí? Entonces también es muy importante. No puedes dejar que el director espiritual también se meta en tu intimidad y traspase los límites que no se pueden traspasar. Un director espiritual tiene que trabajar con lo que tú le digas. Yo vine a decirte esto, y me siento así, 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 así. Lo que tú le quieras contar. Como le digo, vuelvo y yo hago un contexto, busco un contexto para a veces que hay algo, o algo que no entendí entonces yo digo, pero ¿qué fue esto fue lo que pasó? Ah, sí, bueno, listo, ya. Pero de ahí, cuéntame con detalles. Un director espiritual trabaja con lo que usted le diga. Y habla más el dirigido que el director. O sea, una dirección espiritual, por ejemplo, yo me encomiendo, hacemos una pequeña oración de entrada, que para mí es como una entrada en una confesión, pues como que les digo, y empezamos. Yo digo, bueno, te escucho. Yo cuando la gente sigue, entonces yo a veces les digo algo más, pero es porque creen que voy a terminar. Yo digo, no, necesito que me cuenten todo, o sea, son los me quieres termines y a partir de ahí yo ya te hablo, ¿cierto? Entonces, primero es el director, el dirigido, el que habla, el que se expresa, el que cuenta. Ahora,
Nos pasa muy seguido también. Eso nos pasa de pronto con la gente mayor. Entonces viene una señora de 70 años y viene y empieza a hablar cuando tenía 4. Empieza, padre, cuando yo te era chiquitica y tiene 70. Entonces, cuando yo era pequeñita, entonces mire lo que me pasó. Entonces, ya sí yo tengo que empezar un poquito como a ¿cierto? Porque si la dejo ahí, hay gente que yo entiendo el desahogo, pero también vuelve como una parte como más resumen, porque si no, hay gente que te empieza a contar desde que tenía, de su infancia y tiene 70 años, entonces imagínate a qué horas terminamos, ¿sí? Y otra cosa, la dirección espiritual es tuya. Lo que pasa con la confesión, la dirección espiritual no es ni para tu hermana, ni para tu papá, ni para tu mamá, ni para tus hijos. No, la dirección espiritual es para ti. Es que mi mamá siempre se comporta y, y bueno, y siguen hablando de la mamá y siguen hablando de la mamá y es que siguen hablando de la mamá y al final, ¿tú qué? Bueno, ¿cuál es tu postura? O sea, ¿qué es lo que te está pasando a ti con ese comportamiento de tu mamá? Por decir así un ejemplo, o es que mi hermana, o es que mi pareja, o es que esto, tengo este sentimiento. Entonces, es la dirección espiritual nuestra, no es la dirección espiritual del resto, ¿vale? ¿Algo más? A ver, padre, ¿cómo acercarse para dirección espiritual con las monjitas? Uy, ¿pero cuáles monjitas? ¿Las carmelitas o X? Ah, las carmelitas. Ay, sí. A ver, lo que pasa es que las carmelitas o la vida es contemplativa, para mí me parece que espiritualmente idóneas, o sea, idóneas. O sea, yo digo porque, por ejemplo, las carmelitas, hay muchas otras congregaciones, pero las carmelitas, o sea, yo las admiro, muchas cosas, obviamente con su pecado y con sus cosas, pero son de una pureza de corazón, de una recta intención, de una capacidad y de una humildad, y ahí me detengo. Entonces, en la humildad, a veces ellas no se sienten dignas o de alguna manera no están para eso, ¿cierto? Para dirigir espiritualmente. Em, entonces, uno, dos, el tiempo de ellas no es tan fácil porque ellas tienen como su vida interior y su vida contemplativa, están todo el día en sus funciones, en sus quehaceres. Entonces, a veces el tiempo de ellas también no es lo más fácil. Tiene que crearse una amistad muy cercana. Hay algunas superiores que son muy buenas, que tienen tiempo. Si alguien lo logra, pero que usted vaya y toque a la puerta y diga, buenas, hermano, necesito una directora espiritual. Ella les van a decir, bueno, mire, lo que pasa, nosotros rezamos por ti, porque realmente esa es como su función, la oración por nosotros. Pero si alguien tiene una amiga muy cercana, amiga en el sentido de que es cercana con ella y quiere ir a hablar algunas cosas, porque yo creo que ya no se niegan a eso, como que alguien vaya y hable un momentito y les cuente algo y cuál sería como su opinión. Pero como hacer rigurosa directoras espirituales, no es como su costumbre, pero que sería, o sea, yo diría, el regalo que tuviéramos un montón de gente, que muchas religiosas fueran, muchas sobre todo contemplativas, tuvieran ese tipo de cosas. Lo que sí pueden hacer es un día, si hay una cosa espiritual muy importante, decirles que si les pueden regalar un momentito y hablarlos o con ellas, aunque sabiendo que no pueden ser recurrentes, pero recibir de pronto un consejo espiritual en un momento, creo que sería idóneo, 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 de verdad que sí. Yo que confieso a algunas monjas, o sea, a mí me dejan perplejo de las confesiones tan hermosas que hacen. Y las confesiones de ellas son así como en estilo de dirección espiritual. Los frailes vamos un día completo y ellas se van confesando. Mire que les cuento una experiencia de una para que vean la hermosura que yo quedé. Mm, Es que yo digo, de verdad, la santidad sí hay por ahí. Llego y me dice, bueno, padre, yo este mes, ellas se confiesan una vez al mes, así rigurosamente y todo. Y me dice, padre, mi confesión este mes va a ser en relación al Evangelio de San Mateo. Yo dije, perdón. O sea, yo decía, yo nunca había escuchado.
una confesión en base a un evangelio. O sea, yo dije, todo el mundo, o sea, yo quedé, me dice, padre, y empezó. Las características principales de este evangelio es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Jesús en este evangelio, les voy a dar un ejemplo. Jesús en este evangelio nos cuenta esta y esta y esta parábola. Padre, y yo me identifico que he faltado en esta parábola. Por ejemplo, yo he sido el hijo pródigo y yo no sé qué, no sé qué. O sea, hermanos, una hermosura de confesión. Y eso que no estoy hablando ni de la teóloga más alta, ni de la estudiada más alta, pero es que eso lo hace la vida de oración, la vida de fraternidad y de ese desprendimiento que ellas tienen. O sea, una confesión en base a un evangelio. O sea, yo casi le digo a ella que me confiese. Porque yo decía, ¿qué es esta confesión tan hermosa? O sea, ustedes no saben los elementos que ella buscó del evangelio para hacer su confesión. O sea, ella dijo, yo he fallado en esta cosa. Y muchachos, y eso a nosotros nos sirve. Yo creo que eso a nosotros un día lo podemos practicar. Yo lo he practicado. O sea, yo una vez lo practiqué. O sea, yo cogí un evangelio y dije, bueno, vamos a hacer esto. O una parte del evangelio. Y en relación a ese evangelio, con lo que Jesús vivía, no sé qué, no sé qué. Mira, hermanos, yo quedé. O sea, yo, no es que yo no, usted no sabe ese día yo cómo salí de ahí. O sea, yo quedé transformado. O sea, yo quedé transformado para que se sientan orgullosos los caleños. Fue una monja del monasterio de Cali. Si yo salí, o sea, yo dije, ¿qué es esta belleza? O sea, yo digo, entonces, miren, y eso que también es, que son personas que espiritualmente se dejan acompañar, están buscando siempre la voluntad de Dios, están mirando todo eso, están todo el... Entonces decir, bueno, porque una vez dice, ¿yo qué tengo que confesar? O yo que tengo que hablar en una dirección espiritual, porque no sé qué. Y lo decía yo ahorita, el evangelio es, la palabra es fundamental. Entonces, en función a la palabra, ella miró los acontecimientos de la vida de Jesús y dijo, ah, yo me encontré con esta parábola, con la del sembrador. Dice, Padre, yo soy un terreno pedregoso donde no me cae la semilla de Dios, donde no la escucho, donde no la pongo en pues que nosotros nos da la gracia el Señor de que se nos olviden las confesiones, pero era algo así. Entonces yo quedé, no, perplejo, perplejo, pero enamorado de esa realidad tan hermosa. Entonces, miren qué bonito. Entonces, las monjas, uy, sería un ideal, pero de alguna manera ya están más por orar por nosotros. Si algún día hay algo muy estricto en ti, una situación fundamental, y pues quisieras y puedes, si se da la oportunidad, pregúntales, porque creo que ellas manejan las carmelitas en este caso, que como carmelitas manejan una delicadeza para las cosas del Señor, para sus propósitos, para sus maneras. Y no todo mundo, por eso ellas buscan que los carmelitas las confesemos, o un religioso, porque no todo mundo comprende en ellas su esencia. Entonces, por ejemplo, una carmelita se te puede confesar de la falta de caridad, de que se le olvidó apagar la luz de un baño. Entonces otro cura puede decir, pero que esa bobada, hermana, pero para ellas no. Para ellas es una falta a la caridad porque no están cuidando su pobreza y están descuidadas y están haciendo que su comunidad pague más dinero porque ya dejaron una luz encendida. O sea, y eso hay que comprenderlo en su mundo, ¿vale? Entonces, sería ideal, pero se me dicen, padre, entonces vamos a, mañana van a ir a buscar todos a un monasterio. No, le van a decir, no, es que nosotros estamos para, pues digo, tiene que ser algo muy puntual, pero sería un ideal que ellas pudieran ser, yo tendría de directora una, inmediatamente. He escuchado de que algunos frailes, pero tiene que ser muy en confianza, han tenido a hermanas que los escuchan y los acompañan en algunas ciudades en Colombia. Yo lo he escuchado, pero ya son como muy cercanos, muy amigos, y no es como una cuestión de que las monjas pongan un letrero, necesito una directora, aquí te atendemos. Las hermanas más que todo reciben tu oración. No sé si hay algo más que preguntar. ¿Hasta qué horas tenemos? Hasta las 6, Ah, bueno, nos faltan 5 minutos. 5 Entonces, minutos. no sé si hay una última pregunta o algo. Si están bien, les gustó, están de acuerdo. Bueno.
o a mirar esta vida espiritual que también es muy importante y lo va a ayudar a uno muchísimo. Y sobre todo, les quiero recordar una persona que les refleje al Señor, una persona que muestre primero la misericordia, una persona que comprenda tu estado, ¿sí? Que no sea una persona, hermanos, que es una bobada, no te preocupes por eso, no, porque la cruz de cada quien es la cruz de cada quien. Y tu cruz es distinta a mi cruz, ¿cierto? Es decir, tu peso, para mí es una bobada, tu cruz, pero es que... Y para ti puede ser una bobada mi cruz, pero es que es la cruz de cada uno. Entonces un director espiritual tiene que comprender que eso para ti te agobia. Y aunque él sienta que, aunque uno no sienta que es la cosa más tonta, ¿sí? Eh, algún libro para poder leer y entender más la dirección espiritual. Pues en este momento no se me viene uno, pero me puedo quedar con el compromiso de mirar algo de la dirección espiritual. Si hay alguno que hable más como de la dirección espiritual, prometo que en una semanita o dos, miro y a ver qué libro, porque yo así uno que haya leído para mí, no sé qué, no, más libros espirituales, ¿cierto? Eh, gracias, Padre Freddy. No, me llamo Padre Nelson, gracias. Padre Nelson, no importa, no importa, todos nos equivocamos. Colocaron que es que no me sale aquí, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué dice lo del catecismo? Rosa pregunta que si de pronto en el catecismo habla algo sobre la dirección espiritual para profundizar un poquito más. No, que yo recuerde, no, y si lo habla muy por encima, no, no, no. Tiene que haber más libros con más especificación sobre la dirección espiritual. Pero sí de los debe haber, obviamente. Pues ahorita ustedes saben que hay mucho material. Bueno, entonces yo creo que vamos como concluyendo si no hay más preguntas. Como siempre, un placer acompañarlos. A veces a veces claro, yo a veces no es mucho tiempo que estoy por ahí o ya estoy con mucha ocupación y muchas cosas, pero desde que yo pueda, con tiempo, y a veces lo hemos intentado otras veces, pero una vez hace unos meses lo intentamos, pero yo estaba de viaje, bueno, y muchas cosas, pero que desde que puedan, muchachos, ya sea que aquí estamos. Me alegra mucho que ustedes a mí no saben la alegría que me da saber que ustedes se hagan estas preguntas. Em, yo estoy en un ambiente un poquito eh, más bien seco de fe. El País Vasco está muy débil en fe. Eh, de hecho, cuando fui a la jornada, al jubileo, el día que se juntó España en la Plaza de San Pedro, yo decía, ¿pero dónde están todos estos muchachos? Pero el País Vasco está en un poquito, sí, Europa entera, pero aún así yo sé que está en Europa toda, pero digamos aquí el País Vasco, uy, no, este yo creo que es un poquito más que todos, porque yo me encontraba con grupos parroquiales de Madrid, del sur, de no sé qué, y yo decía, ¿qué pasa con el País Vasco? Y está haciendo, entonces cuando yo encuentro estos espacios con ustedes y que ustedes tienen estas preguntas y estas cosas, eh, de verdad que me alegra mucho. Para mí también me sirve muchísimo y de verdad que es un espacio ánimo, adelante. Recuerden que siempre vamos a necesitar de Dios hasta el último. Eso se lo escuché a nuestro hermano, el padre Hernando Alzate, que en paz descanse, que murió hace un año. De los que están en Cali, algunos lo conocieron. Él me dijo cuando yo estaba empezando mucho la formación, me decía, Nelson, vamos a necesitar del Señor hasta el último momento de nuestra vida. Entonces siempre vamos a necesitar del Señor. No les dé un director espiritual, es para tu bien, un psicólogo es para nuestro bien, o sea, a veces decimos que yo no necesito un director, no, claro, dentro yo pueda crecer lo que sea, para dentro yo más pueda conocer y crecer lo que sea, y sí, nos toca a veces un poquito el orgullo y en algunas cosas, pero créanme que la persona, yo dudo mucho de la persona que nunca cree sentir necesidad de conocer, de aprender o dejarse guiar. Jesús es Jesús, pero Jesús por quien se dejó guiar por el Padre. Y de ahí para abajo todos necesitamos del Señor. Entonces,
no les dé nunca, busquen, pregunten. Nadie nació aprendido frente a la fe y frente a los caminos. Y vuelvo y les digo, y con esto termino, si yo estoy siguiendo al Señor, voy a ir destapando esta alma y estas cositas y voy descubriendo cosas que necesito resolver y necesito entender y necesito vivir. Yo todavía, el Papa, el obispo, yo necesito resolver cosas espirituales. La oración me ayuda, pero otras personas me han ayudado mucho también en el camino espiritual a resolver eso del Señor. Entonces, o incluso juntos, a veces no es un director espiritual, otra persona que estamos en un camino espiritual, vamos hablando y entre los dos vamos sacando conclusiones y es muy bonito eso también. Entonces, ánimo, los animo y nada, para adelante y lo que necesiten con todo el corazón, ¿vale? Muchas gracias, Padre. Em, Nosotros Vale. normalmente terminamos como con un minutico de oración, entonces te quería preguntar si nos podías ayudar cerrando con un ratico de oración, por Claro, favor. claro que sí, claro que sí. Gracias. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por este encuentro, por este momento de compartir de hermanos, porque creo que juntos hacemos la vida, la fe, la iglesia, y hoy, Señor, te queremos dar gracias porque todos necesitamos de ti, porque hoy te queremos decir que también espiritualmente queremos crecer todos los días, porque queremos ser como tú todos los días, hablar como tú, pensar como tú, escuchar y ver como tú. Queremos todo, Señor. Y por eso hoy te damos gracias por este espacio y te pedimos que todo siempre sea para el crecimiento. Gracias por esas personas que pones en nuestro camino, esas personas que has puesto y las que pondrás. Y te pedimos que sigas poniendo en el corazón de aquí de la tierra a muchas personas que puedan guiar, que puedan acompañar bajo tu intercesión y bajo tu mando, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, porque nos diste la vida para sacar este espacio, de crecer un poquito más en la fe. Te entregamos a todas las personas que hoy están necesitando de verdad una dirección espiritual, que se sienten solas, que no tienen camino, que se sienten perdidas, que no se sienten amadas por ti o que tú las estás rechazando, para que seamos portadores de que todos podemos estar cerca de ti y la intercesión de María Santísima, que también es una excelente directora espiritual, porque ella lo que hizo y lo que hace siempre es llevarnos a Jesús, que su intercesión esté siempre bajo su amparo y nos acompañe y nos guíe verdaderamente hacia ti. Por eso, Señor, te damos gracias y te bendecimos y te amamos, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la Padre, muchas próxima. gracias. Los Muchas chicos, doctor gracias. Andrés, Valentina. Un saludo a la mamá, dile que la quiero mucho, que me dio olvidado.